Segundito, esperamos por si se incorpora alguien más. Yo les mandé el otro día ahí a los mails que me habían pasado el PowerPoint de la unidad 6. Así que bueno, si los pudieron pasar. Yo voy a usar otro, después se los voy a mandar de la unidad 7. Hoy vamos a ver la unidad 7. Bueno, vamos a arrancar porque es una unidad, hay que verla toda la unidad y es larguita, la 6 es más, pero esta tiene, vamos a ver, contrato de compraventa, contrato de suministro. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido a los videos. El otro día me reía, chicos, porque hay un montón de memes circulando. ¿Vieron que el perrito grandote y el perrito chiquito, el meme ese, que es genial, que te lo ponen con todo? Entonces había uno que decía, profesores antes, chicos, por favor, cállense, qué sé yo, profesores ahora, por favor, chicos, hablen, dice, en el Zoom con la computadora, de verdad, es tal cual. Antes, viste, tenés que contener y ahora era suplicar que den la cara o hablen o digan hola. Bueno, les voy a compartir entonces el Power de la unidad 7. Ay, a ver, acá. Como les decía, vamos a ver contrato. Esencialmente el contrato de compraventa, contrato de suministro y contrato de, lo que es el sistema de tarjeta de crédito. Tanto compraventa como suministro son contratos que están en el Código Civil y Comercial de la Nación. O sea que ustedes ahí tienen toda la regulación, está todo regulado en el código. Ambos contratos, suministro, compraventa siempre estuvo regulado, en su momento tenían la compraventa en el Código de Comercio y en el Código Civil, hoy tenemos aunado en el Código Civil y Comercial. Pero el suministro fue una incorporación del nuevo código, ¿no? Porque no estaba, en su momento son nuevos contratos que fueron incorporados a partir de la reforma del 2015. Y entre muchos contratos, por ejemplo, que van a ver en la unidad 8, concesión, franquicias, no estaban en el Código Civil original, ¿no? No, ese ILAN yo se los voy a mandar, por correo, así lo tienen a disposición, el de hoy. Y, ¿qué les iba a decir? Entonces el suministro está incorporado desde 2015 y y lo que es sistema de tarjeta de crédito, ahí sí van a tener que ir a la ley especial de tarjeta de crédito. Siempre, no sé, ¿qué fue otro curso que me preguntaban el tema de la ley? Siempre que vayan a ver ley, porque van a tener que ver leyes especiales, tanto mercado de capitales, seguros, tarjeta de crédito, que tienen leyes específicas, pueden ir a Infoleg y entrar y donde dice texto actualizado de la norma, porque las normas vieron que constantemente hay nuevas actualizaciones. Entonces, ¿cómo llegar al texto actualizado? A veces al último texto, porque uno puede pifiarle y entrar y dice, ley de tarjeta de crédito entro por ahí a un texto no actualizado de la norma. Creo que lo comentaba el otro día con consumidor. Entonces, entrar a Infoleg, ver texto actualizado de la norma y les van a dar las últimas versiones en donde les va a aparecer en cada artículo, incorporado, modificado por ley tal, y entonces les aparece el último texto de la norma. Pero eso ténganlo presente porque en derecho todo el tiempo se están modificando cosas o se agregan. Es muy raro una ley que no haya recibido ninguna modificación. Y entonces ahí pueden entrar a la última versión de la ley. Siempre tengan presente eso, que puede estar el error de uno siempre ir al texto adecuado de la ley, a la última versión. Porque, por estos cambios continuos. Arrancamos así, no perdemos tiempo, no se hace tan largo. Entonces, unidad 7, vamos a contrato de compraventa. Tenemos el contrato de compraventa, entonces, sí, es uno de los contratos más antiguos, obviamente. La compraventa, como les decía, estaba en el Código Civil y también fue modificada y se unió el contrato que era en el Código Civil y el regulado en el Código de Comercio, en el Código Civil y Comercial de la Nación. El contrato, fíjense que es de aplicación supletoria a otros contratos. O sea, la ley que dice que el contrato de compraventa va a ser supletoria, se va a aplicar supletoriamente a otros contratos
en donde haya, por ejemplo, transferencia de derechos reales sobre, no sé, condominio, propiedad horizontal, usufructo, uso. Es decir, bueno, si no hay, el código remite a que si hay determinada cuestión que no está regulada o esas transferencias no están reguladas, se remite a la norma de la compraventa. O sea, que se aplica supletoriamente a otro tipo de contratos. Obviamente, en donde no tenga yo una regulación típica que regule ese contrato, ¿no? Entonces, bueno, no hay una regulación, por ejemplo, de transferir titularidad de títulos, transferencia de la titularidad de títulos valores, voy a las normas de la compraventa. Por eso dice que es normas de aplicación supletoria. ¿Cómo vamos a definir al contrato de compraventa? Bueno, el artículo 1123 del Código Civil y Comercial de la Nación va a definir a la compraventa, va a referir a que existe compraventa cuando una de las partes en el contrato, el vendedor, se obliga a transferir la propiedad de una cosa a la otra parte, el adquirente o comprador, y el comprador se obliga a pagar un precio en dinero por esa otra, en miras de esa contraprestación del vendedor. O sea que tenemos que, por un lado, hay una obligación, se obliga a transferir la propiedad de la cosa, de una cosa, y la otra entonces a pagar un precio en dinero. Ahí tenemos las dos prestaciones. Es un contrato esencialmente oneroso, en donde la ventaja que va a obtener una de las partes se relaciona con una prestación que está realizando. Por lo tanto, es un contrato oneroso. Bueno, acá tenemos que, hay que ver qué cosas pueden ser objeto de los contratos. Para saber qué cosas pueden ser objeto del contrato de compraventa, hay que remitirse al artículo 1129, que nos va a referir a qué cosas pueden ser objetos de los contratos en general. Nos va a decir que tienen que ser cosas determinadas o determinables en su especie o en su género, que sea susceptible de valoración económica y que no sean prohibidas, ¿no? No tienen que ser objetos prohibidos. Obviamente no puedo hacer un contrato de droga, no sé, objeto prohibido. Entonces, bueno, esos son los requisitos del 1129 en cuanto a qué puede ser objeto de los contratos. ¿Qué significa entonces se obliga a? ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente, digamos, lo que es se obliga a transferir la cosa y al pago, pero es una obligación de hacerlo, o sea, que puede ser que todavía no te haya entregado la cosa, no es que necesariamente se haya entregado, sino que se obliga a hacerlo, se obliga a entregar esa cosa. Y después, si no se cumple, yo podré intimar judicialmente o instar judicialmente a que me entreguen la cosa. Pero no quiere decir que está haciendo materialmente el acto de transferencia de la cosa, sino que se obliga a hacerlo. La transferencia se obliga a la transferencia de la propiedad y no del dominio. Bueno, porque hablar de derecho real en sí es como mayor que hablar de transferencia de la propiedad, porque a veces para transferir un derecho real no necesariamente, no únicamente voy a necesitar el título, que es el contrato por el cual se obliga a transferir, sino que a veces requiere título y modo la transferencia de un derecho real. ¿Qué significa título y modo? Que el modo va a implicar muchas veces la posesión, la toma de la posesión. Entonces, a lo que se compromete con un contrato de compraventa es a transferir el título, ¿no? A transferir la propiedad, pero puede ser que para la transferencia del dominio o del derecho real de dominio propiamente dicho, yo necesite algo más que el contrato y necesite la tradición, la entrega de la cosa, que es el modo. Entonces, el dominio es más amplio que la propiedad a la cual refiere el contrato de compraventa. Ven que acá, bueno, yo les refiero al 1892 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice la adquisición derivada por actos entrevivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes. Y el modo en general va a referir a la tradición posesoria. Bueno, acá tengo mi termo que pierde. Chicos, tengo un termo que me pierde, no sé si les pasa, pero me doy cuenta que es malísimo porque me pierde aire. Entonces ya directamente se me estaba enfriando notablemente. No sé cuáles son los mejores termos que uno tiene para recomendar. Les recomiendo los Lumilaros que no erran eso, como siempre. Ay, porque está este famoso Stanley que no sé lo que debe salir. Sí. No sé qué es el que tengo. Es malo, me doy cuenta que es malo, porque me va perdiendo el aire, se siente que va perdiendo el aire y se enfría.
Profe, yo compré hace poco... Te tomo el dato. Noelia, sí. A ver, ¿qué es ese Contigo? Es una marca nueva. Y ¿sí? yo tengo el Stanley y este me gusta más. Mirá vos, Jazmín. ¿Y es más barato? Sí, es más barato. Sí, esa marca es buena. Yo me compré un vaso térmico para el café y también aguanta bastante bien. ¿El Contigo? Sí, esa marca Lo también. voy a tener en cuenta, chicos, porque la verdad que no sé de marcas de esto. Compro lo que más o menos, pero no, la verdad que no conocía. Así que bueno, y lo voy a tener que reemplazar, por más de que lo quiera, lo voy a tener que reemplazar, pues no está funcionando. No son baratos, pero son un poco bastante más baratos que el Stanley y son de la misma calidad, digamos. Mira. Bueno, les tomo. Después les cuento qué me compré, cómo reemplacé. Bueno, paren que me perdí con el PowerPoint. Ahí está. Bueno, entonces, por un lado teníamos el vendedor que transfiere la propiedad. Se obliga a transferir la propiedad. Y por el otro lado el comprador que se obliga a pagar el precio en dinero, que es la contraprestación que está a su cargo. ¿Cuáles son los caracteres básicos del contrato de compraventa? De nuevo, la clasificación que siempre referimos, que les va a ser útil incorporarla, tenerla presente, porque por más de que parezca que hablar de bilateral, bueno, pero después, cuando vean los distintos temas, tiene que ver la clasificación y el tipo de contrato con la dinámica del mismo y con algunas regulaciones. Es bilateral, ¿por qué? Porque las dos partes se comprometen, tienen obligaciones. Una a transferir la cosa, el otro a pagar la contraprestación. Bilateral, emergen obligaciones para las dos. Oneroso porque hay ventajas y hay sacrificios para las dos partes. Incluso fíjense, cuando vieron ustedes saneamiento, que lo vimos en la unidad 6, ¿a qué contratos se aplica esa obligación de saneamiento? ¿Y a qué contratos no? ¿Se acuerdan? ¿A qué contratos voy a aplicar el saneamiento, que era evicción y vicios redhibitorios? ¿Y a qué contratos por ahí no les iba a resultar aplicable? Ahí tengan en cuenta que para aplicar esas, por ejemplo, responsabilidad por vicios redhibitorios tenía que ser un contrato oneroso, donde yo tengo obligaciones para ambas partes. O sea que todo un instituto que es esta protección de evicción y vicios redhibitorios, tengo que tener presente las clasificaciones de los contratos, porque digo, no, a tal tipo de contrato gratuito no se va a aplicar, y sí a los onerosos. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Por qué son institutos? ¿Por qué qué? Son institutos. No sé si le dije un régimen de regulación X de No, la profesora en la clase pasada también decía instituto y... no sé, es una manera de referir, digamos, a una regulación específica que aborda un tema específico. Entonces uno dice un instituto, sí, quizá una manera de hablar de las dos, una abogada con Paula, leí la clase pasada. Sí, exacto, sí. Pero no sé, porque es un conjunto de normas que aborda, digamos, pero no, por eso hablamos de instituto. Pero no sé, no sabría decirte. Es muy específico de abogacía. Me parece que es una jerga que usamos propia nuestra, pero que suena y se ve que es muy, viste, una herramienta que uno, como para referir a un conjunto de normas determinadas y que aborda de determinada forma un grupo de contratos, ¿no? Pero no sé, quizás yo no sé exacto definirlo de otra manera y si la hay. Yo lo uso en ese sentido. No, está bien, bárbaro. Gracias. No sabía que Paula también lo usaba, pero no escuché dando clases y bueno, sí, me di cuenta que al final usamos todo lo mismo. Sí hay maneras de hablar que son, viste, características también de lo que uno va estudiando, que estudiaste entonces como que hay palabras que se repiten y uno las usa mucho, más allá de que no sé si están exactamente adecuadas. Pero bueno. Okay, bueno, entonces, oneroso, fíjense, ventajas y sacrificios para las dos partes. Conmutativo, recuerden que las ventajas son ciertas, o sea, yo al principio ab initio cuando los cerebros son ventajas ya ciertas. La compraventa la tengo, este carácter conmutativo. ¿Recuerdan lo que era a los contratos aleatorios? ¿Qué significaba que sea aleatorio? ¿Qué eran los aleatorios? O un ejemplo de un contrato aleatorio.
¿Qué les parece? ¿Puede ser algo relacionado con las apuestas o algo así? Bueno, podría ser, sí. Bueno, se fueron, pero lo más claro, lo que van a ver ustedes, por ejemplo, un contrato de seguro. Claro, Tiene como que una puede pasar o no. ¿Cómo? Que puede suceder o no, el hecho para que después... Vos no sabés, en definitiva, cuánto vas a tener. La compañía no sabe cuánto va a tener, si va a suceder un siniestro y va a tener que poner muchísimo dinero, claro. La cantidad o no. Hay un hecho incierto ahí. O sea, que esas ventajas y pérdidas de ambas partes, sacrificios, no están ya tan determinados ab initio, están sujetos a un alia, un riesgo, ¿no? Acá en la compraventa no debiera. Salvo casos excepcionales, que fíjense que yo ahí se los puse, podría ser aleatorio, los supuestos dice el 1130 y el 1131, que dice, bueno, cosa futura, el comprador puede asumir por una cláusula expresa el riesgo de que esa cosa futura no llegara a existir. Supónganse que contratan sobre ahí se les desapareció el power. Contratan sobre una cosa futura y dice, bueno, y el comprador asuma el riesgo de que esa cosa nunca exista. Bueno, expresamente. Pero son casos muy puntuales en la compraventa. En principio, en la compraventa está claro las ventajas. Vos me das la cosa, vos me entregas la cosa, yo te voy a dar un precio en relación a esa cosa. Y no hay demasiado ahí incertidumbre. Es conmutativo. Generalmente, salvo que hay excepciones y que eso es lo que les marcamos ahí del 1130 y 1131, cosa futura, etcétera, ¿no? Pero en principio es conmutativo. Recuerden también el tema, por ejemplo, que volviendo, pero yo les traigo también para que lo relacionen, la unidad 6, que habla de imprevisión. ¿Cuándo se aplica la teoría de la imprevisión? ¿A qué contratos? Recuerden que ahí también refería, dice, ojo, acá se aplica a los contratos conmutativos o cuando esta excesiva onerosidad sobreviniente no se vincula con el alia propia del contrato, si fuera aleatorio. También se los traigo de nuevo para que lo vinculen. Eso es muy importante en tema de teoría de la imprevisión. ¿Se acuerdan qué era la teoría de la imprevisión, no? ¿Y qué consistía? A ver, para que los traigamos los temas, porque, bueno, están siempre. Incluso podría aparecer una compraventa que se aplique una situación de imprevisión, porque es un contrato conmutativo. ¿Cómo podría ser, un caso de imprevisión en un contrato de compraventa? Que se aplique la teoría de la imprevisión. ¿Qué podría pasar? ¿Se acuerdan qué podía en ese instituto de imprevisión? ¿Qué podía suceder? ¿Qué era en sus palabras? Sería lo que por sucesos extraordinarios al contrato podría hacer que una parte, la prestación, tipo el precio o lo que tiene que pagar, se vuelve muy oneroso. Que el precio suba demasiado, por ejemplo, con el tema más común que vemos es lo del dólar. Exacto, Nacho, exacto. O sea, hay un hecho imprevisible, extraordinario, que impacta en que la prestación de una de las partes se vuelve excesivamente onerosa y desequilibra ya la estructura del contrato. En ese sinalagma que tenía un equilibrio, ahora pasa a ser desequilibrado. No quiere decir que es imposible de cumplir, porque eso sería otro caso, pero es excesivamente oneroso. Entonces, por un hecho extraordinario, que es ajeno a las partes, si fuera aleatorio el contrato, ajeno a la alia del contrato, esa es teoría de la imprevisión. Y puede la parte pedir la resolución del contrato o el reajuste. Podría ser una compraventa típico, cuando podría ser un fenómeno macroeconómico, generara una devaluación y no sé, si vos tuvieras un compromiso que impactara entonces en tu prestación ese fenómeno devaluatorio, podría eventualmente alegar teoría de la imprevisión. Bueno, seguimos. Entonces, ¿es formal o no formal según que se imponga o no una formalidad, una solemnidad determinada para su celebración? En el caso de compraventa de inmuebles, sí es estrictamente formal porque se va a exigir escritura pública. Es consensual. En principio es consensual. ¿Qué quiere decir que sea consensual? Que se perfecciona, que se concluya el contrato con el simple consentimiento de las partes. No es que requiere la entrega de la cosa
para perfeccionar el contrato. Es nominado, hoy hay una regulación legal que es completa, es específica, que está en el código, y es de cumplimiento, bueno, puede ser de cumplimiento instantáneo, en el momento, de cumplimiento diferido, es decir, puedo diferir en el tiempo cuando se va a cumplir con las prestaciones. Bueno, vamos a la compraventa de cosas muebles. Está regulada específicamente en esta sección 6 del Código Civil y Comercial. Bueno, tenemos, ¿cuál es el orden de prelación de las normas que se van a aplicar? Bueno, en principio vamos a aplicar las normas específicas que hacen a la compraventa de cosas muebles, 1143 a 1162. También, o sea, el código tiene un montón de normas, un grupo de normas que regulan la compraventa en forma general y después normas específicas que van a regular la compraventa de cosas muebles. Y lo que dice acá es, bueno, primero, si vos tenés que resolver algo, andá a las normas específicas de cosas muebles. Pero si hay algo que todavía te queda sin resolver porque no está regulado ahí, fíjate si encontrás la respuesta en las normas de la compraventa en general. También son aplicables a la compraventa de cosas muebles. Bueno, digamos, complementan las normas específicas las normas de compraventa en general. ¿Qué normas hay? Ay, esperen que me queda muy grande acá. Lo quiero. A ver. Ahí está. ¿Qué disposiciones de la compraventa en general se aplican a la compraventa de cosas muebles? Bueno, el código va a referir a en qué casos estamos ante una compraventa y cómo lo vamos a diferenciar de un contrato de obra o de un contrato de permuta. Pautas en cuanto al objeto del contrato. ¿Qué puede ser objeto del contrato? Está regulado y se aplica, digamos, vos cuando tenés que ver qué puede ser objeto de ese contrato de cosa mueble, vas a la norma general que te dice qué puede ser objeto de contratos en general. Todo lo que refiere al tema de determinación de precios también es aplicable a la compraventa de cosas muebles. Obligaciones del vendedor, obligaciones del comprador. Ahora lo vamos a ver mejor. Bueno, el precio en la compraventa tiene que ser determinado. Yo digo, bueno, por tal precio puedo fijar un número, o puede ser susceptible de determinación. O sea, puede ser que no esté fijando, cuando concluyo el contrato de compraventa, no fije el precio, el número, pero sea susceptible de determinarse. Es determinado, se entiende que el precio es determinado cuando lo fijan un número, es decir, te vendo por tantos pesos, por tantos dólares, o establecieron cuál va a ser el procedimiento para determinar el precio en el contrato. Bueno, a ver, van a ir al precio de no sé, vigente de cotización de ese día, o lo pueden determinar, o pueden fijar las partes que ese precio lo determine un tercero, lo fije un tercero. No sé, lo determine una entidad, o lo determine una determinada persona, o un perito. Bueno, fijan ese precio a la determinación de un tercero. No ponen un número cuando celebran, pero dice que ese precio se determinará y será fijado por tal persona en tal fecha. O en relación a determinada cosa cierta. Eso, cuando las partes así lo determinan en el contrato, entendemos que es un precio determinado. ¿Sería determinable si ni siquiera las partes no establecieron ningún procedimiento? No puedo deducir de las palabras de las partes cuál ha sido el precio, pero lo podíamos inferir y tomando como referencia lo que es el precio de mercado o el precio de plaza de ese bien. En ese caso, digamos, el código refiere o remite al precio de plaza o al precio de mercado. Bueno, acá tenemos qué pasa con el silencio. Es el artículo 1143 que va a regular este punto. ¿Qué pasa cuando hay silencio sobre el precio? Cuando el contrato el precio no ha sido señalado, bueno, dice las partes, hay que remitirse al precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato para tales mercaderías. O sea, la ley da una solución al silencio de las partes al respecto, en el caso de que no hayan estipulado nada respecto del precio. Pero con determinadas condiciones, o sea, ¿cuándo va a resultar vigente esta presunción del 1143? Que presume que las partes se ajustaron al precio de mercado. Bueno, cuando sea una cosa mueble, cuando no exista una disposición en contrario, y cuando, digamos, no hayan previsto ningún otro procedimiento para la determinación del precio.
Bueno, en el caso de precio fijado, acá refiere precio fijado por peso, número, medida, ¿no? Puede ser por kilos o por cantidad de una determinada de insumo, sustancia que pueda medirse por cantidad o por peso. Bueno, en ese caso el precio va a ser proporcional a la cantidad, digamos, a la unidad pesada, a la cantidad que uno está vendiendo en kilos, en peso, o la cantidad en número de objetos. Y bueno, el precio tiene que ser proporcional a esa cantidad. Pero bueno, es unos casos, tampoco tienen que saber específica. Por ahí son casos, cuando veamos compraventa, y yo les voy a pasar el Power, pero no es necesario que lleguen a determinado no les van, probablemente en un examen, no sé si les vamos a preguntar peso o medida, ¿no? Es decir, por ahí son cosas más específicas, pero sí van a tener que ubicarlo al contrato, ubicar cuáles son las prestaciones, ubicar los caracteres, ¿no? Las partes esenciales de lo que hace el contrato de compraventa. Después hay determinadas regulaciones más específicas que, bueno, las pueden leer, pero quizás no sean indagados sobre cuestiones tan específicas, porque es bastante minuciosa la regulación del contrato de compraventa. ¿Cuál es la obligación entonces del vendedor? Obligación principal del vendedor, del transmitente. Entregar la cosa, hacer entrega de la cosa, y entregar los instrumentos de venta. ¿Qué incluye instrumentos de venta? La factura o el instrumento que acredite esa compraventa y otros documentos necesarios relacionados con la cosa vendida. Puede ser algún tipo de garantía o algún tipo de certificado si es que, digamos, se trata de algo importado, un bien importado. Bueno, ¿qué pasa con la entrega de la factura? O sea, ¿qué efectos va a imputar el Código Civil y Comercial a la emisión de la factura por el vendedor? Si la factura no indica un plazo de pago, si no se indica un plazo de pago, se presume que la venta es de contado, es decir, que fueron entregados, que se entregó la cosa y que se pagó el precio, y simultáneamente el precio se pagó. Se presume, después sí eventualmente podría acreditarse en contrario, ¿no? No es una presunción que no admite prueba en contrario, pero da una presunción que si yo no puse ningún plazo de pago, estamos hablando de venta de cosas muebles, se pagó simultáneamente el precio con la entrega de la cosa, que fue una venta al contado. Si la factura no es observada, o sea, si se emite la factura por el vendedor y esa factura no es observada dentro de los 10 días de recibida, se presume que es aceptada en todo su contenido. También una presunción de aceptación de contenido de la factura, si no es observada en el plazo de 10 días desde que se recibe. Esto es interesante, estos efectos de presunciones que establece el Código Civil y Comercial. Recuerden que podría en un litigio eventualmente probarse en contrario. Bueno, ¿cuál es el contenido mínimo de la factura? O sea, el código también va a establecer determinadas exigencias de contenido mínimo de la factura. Que se describa la cosa vendida, describir las características del objeto vendido, el monto a pagar, también detallar el monto, y, bueno, la entrega de los documentos, bueno, en este caso podría anticiparse a la entrega de la cosa. Bueno, esto... ¿Cuál es, con respecto a la entrega de la cosa, que es otra de las obligaciones principales del vendedor? ¿En qué momento y en qué lugar? En principio, esto recuerden siempre porque es un principio madre del tema contractual. Siempre, cuando estén en materia, perdón, ahí les saqué el Power. En materia de contratos, lo que pactaron las partes, en principio es como que es la norma rectora. A ver, ¿qué pusieron las partes? ¿En qué lugar? ¿En qué momento pactaron? Ojo, ¿cuál es el límite de lo que pactaron las partes? ¿Cuál será el límite? ¿Cuál sería el límite a lo que pactaron las partes? Esto es de lo que vimos de contratos, ¿no? Lo que vimos en unidad 6. ¿Cuál podría ser un límite infranqueable a la libre autonomía de la voluntad? ¿Se acuerdan? Lo que diga la ley, ¿no es? Bueno, pero ¿cómo se llama eso específicamente, ese tipo de normas? ¿Cómo se ¿Normas llamaba? jurídicas? Bueno, esas son todas normas, porque incluso
recuerden esto, porque se los repito, porque es como central en tema de contratos. En contratos tienen normas imperativas o indisponibles y normas supletorias. ¿Se acuerdan? Lo vimos nosotros en la unidad 6, al principio de la unidad 6. ¿Qué eran las normas imperativas o indisponibles? Las que las partes no pueden pactar en contrario. Y si pactan así, se van a tener por no escritas. Son normas imperativas. En un contrato de locación, las partes pueden cambiar el plazo, pero después hay alguien que se va a poder judicialmente decir, no, está bien, pero el plazo es tal, no podríamos haber pactado en contrario. Entonces, hay normas indisponibles, incluso todo lo que es, hay muchas normas indisponibles en materia de, vamos a ver, tarjeta de crédito, regímenes lo que es consumidor, donde, bueno, las partes no van a tener tanto margen. Entonces, hay determinadas normas que a veces la ley expresamente da a entender que son indisponibles y que son imperativas y que las partes no pueden pactar en contrario. Y otras que por ahí los autores van a discutir, ¿será esta indisponible, imperativa o no? Podría generarse algún tipo de discusión de determinada norma que digan, nos genera dudas si esta norma es de las imperativas o es de las que las partes podrían dejar sin efecto. ¿Qué les parece? Que en materia contractual predominan qué tipo de normas? Las supletorias son supletorias porque si las partes nada dicen en el contrato, directamente nos remitimos a toda la normativa del código y ahí nos da respuesta de cómo se regula esa relación. Si yo por ahí no pacté algo en el contrato de locación, voy directamente al código esto. Entonces, si no establecieron nada las partes respecto a este punto, se aplica en estos artículos del código que me regula locación. ¿Qué les parece? Que en materia de contratos predominan qué tipo de normas? ¿Las supletorias o sea, ¿cuál van a ser las más generalmente aplicables? ¿Imperativas o supletorias? Las imperativas. ¿Por qué? Porque no es bueno, lo que pactan las partes. ¿Cómo? Porque es lo que pactan las partes. Esas serían las supletorias. Claro, ¿no? la supletoria. Claro, ahí está. En realidad hay más, lo que en principio rige el horizonte siempre es la autonomía libre, autonomía de la voluntad, ¿no? Eso es lo que impregna toda la materia contractual. Primero, en principio la libre autonomía, las partes podrían cambiar. Las normas supletorias lo que implica es que las partes pueden pactar algo distinto de lo que dice la ley. Quiere decir que esa norma es supletoria. Ahora, si no pactaron nada, las partes, directamente el juez, si tiene algún problema, si hay algún problema con ese contrato, o entre las partes mismas, lo que se aplica es la norma que dice el código. Si las partes nada dijeran. Si la norma es supletoria, las partes podrían cambiar lo que dice la ley y pactar algo diferente, libre autonomía de la voluntad. En principio, en materia contractual, predominan las normas supletorias. En general, se entiende que casi todas las normas son supletorias, salvo un porcentaje de esas normas que van a ser imperativas. O expresamente la ley lo va a decir, o, bueno, se va a interpretar que son imperativas, ¿no? Por la doctrina o por jurisprudencia. Pero lo que predominan son normas supletorias. Casi toda la regulación, todo lo que es materia de compraventa, las partes podrían pactar algo distinto. Si nada pactan, se remiten a lo que dice el código. Esto lo repito porque por ahí es súper importante. Es entender la lógica del sistema. Después sí vamos a la regulación particular. Y ahí ven ustedes por ahí, ahora vamos a ver, por ejemplo, plazo y lugar de pago. Dice, bueno, la entrega debe hacerse en el lugar y tiempo convenido por las partes. Libre autonomía de la voluntad. Ahora, si las partes no previeron ni lugar ni tiempo en que el vendedor debe entregar la cosa, la ley ahí entra norma supletoria, se aplican los siguientes criterios. Y la ley me da una respuesta. Dice, bueno, se aplicará en el tiempo y en el lugar que determinen los usos comerciales, los usos de ese lugar, las prácticas. Ahora, si no encuentro algún uso, una práctica habitual, bueno, la entrega debe hacerse entre las 24 horas del celebrado contrato. Si no existieran usos, esta deberá entregarse en el lugar, en cuanto al lugar, esto en cuanto al tiempo. Y en cuanto al lugar, si no me da una respuesta, un uso, una práctica respecto del lugar en que deben entregarse, ¿qué se aplica? Bueno, en el lugar en que la cosa se encontraba al momento de celebrarse el contrato. Fíjense que todas estas respuestas que me da la ley
se van a aplicar si las partes nada pactaron. Entonces la ley les da una respuesta. El código me da una respuesta. Si hay un conflicto entre las partes y nada pactaron sobre esto, el juez va a tener que aplicar directamente las normas supletorias. Se valerá de estas normas para dar una solución al conflicto. Quizás si las partes pactaron en un lugar determinado, un tiempo determinado, bueno, el juez cuando le llegue un conflicto va a aplicar ese lugar y ese tiempo. Ojo, también puede ser que no llegue al juez el conflicto y que es una discusión extrajudicial entre las partes. Pero ¿qué van a alegar las partes en esas cartas documento o en esa charla entre abogados? Van a valerse de las normas, ya sea lo que pactaron o eventualmente los abogados hablarán de las normas supletorias. Pero van a tener que charlar respecto de esto. Le digo así porque a veces no llega al juez el conflicto. Lo ideal sería que no llegue al juez. Entonces, que sea o un intercambio telegráfico entre las partes si hay un conflicto, o que los abogados hablen entre sí. ¿Qué van a hablar? Y van a hablar de estas normas, porque se tienen que valer de normas para discutir. No es que decir, yo tengo derecho porque sí. No, uno va a decir, mirá, yo creo que en este caso vos estás incumpliendo porque nosotros quedamos en tal plazo y vos tal plazo no lo cumpliste. Quedamos en ese lugar y no lo cumpliste. O si no quedaron en nada, mirá, vos estás incumpliendo porque la ley dice que debieras vos haber entregado, no sé, de acuerdo a este uso, práctica del lugar, que está el plazo. Bueno, eso sería a lo que... O sea, que acá me da respuestas supletorias a la falta de estipulación en contrario. ¿Cómo podría ser la entrega puesta a disposición de las cosas vendidas? La puesta a disposición de las cosas vendidas podría ser incluso, no que me la entrega en mano o que me viene el paquete, sino que hay, por ejemplo, no sé, mercaderías que están en un barco, están en tránsito, están trasladándose en un camión y lo que hace es la entrega mediante, por ejemplo, endosar un documento. La puesta a disposición de las mercaderías puede ser mediante el endoso o la cesión de un documento de transporte, no de una carta de porte, en donde yo a partir de que el endoso pasa de una persona a otra, eso se entiende como entrega de la cosa, ¿no? Como puesta a disposición de la cosa. O sea que fíjense que podría ser una entrega, no darte la cosa en mano, que me llegue el paquete, sino que a través de endosar un documento, o ceder un documento. A partir de ese momento se entiende que se ha entregado. Bueno, ¿qué pasa con el riesgo de la cosa? Es interesante en qué momento se entrega la cosa, porque es a partir de ese momento que, bueno, ¿quién va a correr con los riesgos sobre la cosa? ¿Qué pasa si la cosa perece, desaparece, se extingue, sufre un daño? Quien cargue con esas consecuencias va a ser la persona que esté a cargo de esas cosas, a quien se le hayan entregado las cosas. Antes de la entrega de la cosa al comprador, son a cargo del vendedor todos los riesgos de daño o pérdida de la cosa, porque se entiende que las cosas perecen para su dueño. ¿En qué momento el comprador asume el riesgo de que las cosas perezcan, desaparezcan, o la pérdida de la cosa? Bueno, a partir de que son puestas a disposición, que son puestas a su disposición. O sea que, bueno, a partir quizás de que recibe por cesión, que se le ceden las cosas, se cede ese documento, esa carta de porte, a partir de ese endoso, las cosas pasan a disposición del comprador y, por lo tanto, a partir de ese momento, él corre con los riesgos. Por eso es tan relevante ver a partir de qué momento se entregan, a partir del momento en que se ponen a disposición de una parte u otra, porque a partir de ese momento esa persona corre con los riesgos de lo que le pase a la cosa. O sea que de allí esa relevancia de la puesta a disposición de la cosa. Profe, una pregunta para ver si entendí bien lo Sí. que dice el artículo. Ponele, en el supuesto caso de que el vendedor se lo entrega a un transportista que se lo tiene que llevar al comprador. Una vez que se lo entrega al transportista, ya es responsabilidad del comprador si le llega a suceder algo a la mercadería o por así decirlo. Exacto, o sea, una vez que se cede, por ejemplo, hay que ver qué pactaron, ¿no? No, sí, ponele que no pactaron nada. Pero supónganse que pactaron, que se ponían a disposición, a partir que la ponen a disposición de tal persona, ¿se entiende que se ha entregado la cosa? Claro, Bueno, eso a seguramente partir de se ese pacte. momento corre con los riesgos el comprador, Claro. de lo que la cosa se dañe o perezca y demás. Claro, sí, Sí. cualquier cosa que suceda.
que suceda con esa cosa. Perfecto. Bueno, recepción de la cosa y pago del tiempo. ¿En qué tiempo, digamos, tiene el comprador para pagar la cosa, para cumplir con su prestación, que es el pago del precio? Si no pactaron nada las partes, fíjense, si no pactaron nada, de nuevo, lo supletorio, ¿qué dice el código? Que si no pactaron, el pago debe hacerse contra la entrega de la cosa. Bueno, la ley le otorgaría al comprador el derecho de examinar la cosa antes de pagar el precio. Bueno, después hay que ver, digamos, qué pudieran haber pactado las partes, pero en principio estos son normas supletorias. O sea, si nada pactaron, si no hay una disposición en contrario, el pago debiera hacerse contra entrega de la cosa. Bueno, esto es en el caso de cosas que sean, bueno, por eso les digo que por ahí determinadas cuestiones muy puntuales en compraventa. ¿Qué pasa cuando yo compré algo simplemente viendo una muestra? Me mostraron la muestra de lo que compré. Bueno, obviamente cuando yo reciba la cosa tiene que ser exactamente idéntico, igual en calidad, a la muestra que me dieron de la cosa, ¿no? Y si no coincide con la muestra, lo que me entregan, yo podría rehusar como comprador la recepción de la cosa. Esto es lo que regula el 1153. O, por ejemplo, en el caso de cosas que no estén a la vista, yo puedo estar comprando algo que no tengo a la vista. Bueno, digamos, debiera adecuarse en calidad a lo que me ofrecieron en el momento en que yo recibo la cosa. Bueno. ¿Qué más? Bueno, si los muebles se entregan en fardo o cubierta, o sea, donde yo no puedo ver exactamente qué es lo que me están entregando, si falta algo, entonces lo que permite es examinarle al comprador, o sea, le da un margen para que lo examine, para que vea si está todo completo, si falta algo, y le da la posibilidad al comprador de reclamar esa falta, que haya algún tipo digamos, de falta de coincidencia entre lo que ofrecieron y lo que le están entregando, y le da un plazo de 10 días a partir de la entrega para que reclame por cualquier tipo de inadecuación entre lo que le entregaron y lo que le habían prometido en el contrato. Pero en este caso es un tipo de compraventa que es en fardo o cubierta de cosas muebles. En fardo o cubierta quiere decir que yo no lo pude ver a simple vista cuando me lo entregaron, porque me lo entregaron cubierto como un paquete y en donde no pude todavía determinar la identidad entre lo que me ofrecían y lo que efectivamente me entregaron. Me dan un plazo de 10 días para verificarlo y reclamar. Bueno, acá no. Bueno, identidad, adecuación, ¿cuándo entendemos que son adecuadas las cosas que me entregan a lo convenido? Esto lo regula el 1156. Tiene que ser apta para cumplir sus fines, tiene que, digamos, si es sobre muestras, tiene que haber una identidad entre la calidad de la muestra y lo que me entregan. Y demás. Bueno, bueno, esto en el caso que haya, digamos, que que el comprador le informe al vendedor que no es adecuado, que no son las cosas que no se adecúan a lo que se le ofreció, entonces le tiene que informar sobre esa falta de adecuación de las cosas entregadas a la muestra o a lo previsto. Y en el caso que las partes no coincidan, en eso podría las partes de común acuerdo designar un perito que determine a ver si efectivamente las cosas son adecuadas o no al contrato. Y si no están de acuerdo, digamos, bueno, en ese caso luego podrá eventualmente decidirlo un juez, ¿no? Puede demandar la designación de ese perito a un juez, y un juez designará un perito, y ese perito determinará la adecuación o no de las cosas. Bueno, esto... Véanlo, son determinadas modalidades de la compraventa, por junto, compraventa sujeta a condición suspensiva. ¿Qué más? Bueno, también hay cláusulas que se utilizan internacionalmente, que son los denominados Incoterms, que usualmente, bueno, suelen utilizarse en contratos de tipo internacional, no sé, por ejemplo, ese CIF, que es Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete,
la cláusula SIF, o sea, que es a quién se hace cargo de qué tipo de gastos, ¿no? O Free on Board, que es FOB, que es el vendedor se liberaría de responsabilidad entregando la mercadería y dejándola al borde del buque. O sea, estas cláusulas me van a determinar qué tipo de responsabilidad tienen las partes, ¿no? Y con una simple sigla ya las partes pueden saber, bueno, quién se hace cargo de qué o qué tipo de responsabilidad tienen. No vamos a ver puntualmente las cláusulas, pero lo que va a decir el código en el 1161 es que si se incluyen este tipo de cláusulas en los contratos, que podrían las partes incluir estas cláusulas, y que son cláusulas que tienen difusión en los usos internacionales, se presume que son utilizadas con el significado que les dan los usos internacionales. O sea, exactamente con el mismo significado que se entiende cuando se le incluye en un contrato internacional. Aunque sea una venta local, no sea una venta internacional, sino que sea una venta dentro del país. Salvo que resultara lo contrario de lo que pacten las partes, ¿no? Pero si nada dicen, se entiende que cuál es el significado de esa cláusula, el significado que usualmente se le da en los contratos internacionales o por los usos internacionales. Bueno, cláusulas que pueden ser agregadas al contrato. Bueno, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes podrían agregar cláusulas que no hacen a la esencia del contrato de compraventa, pero que podrían incluir estas cláusulas, por ejemplo, un pacto de retroventa. O sea, si hay un pacto de retroventa, se reconoce un derecho del vendedor a recuperar la cosa, a que esa cosa vuelva a él y se le pueda volver a vender por el vendedor, bueno, y contra restitución del precio, obviamente, con un determinado extra más o un plus de ese precio, pero el vendedor se reserva el derecho a que esa cosa se le reventa, ¿no? Se le vuelva a vender a él por parte del comprador, pero tiene que haber una cláusula específica al respecto. Por lo tanto, en ese caso, el comprador está adquiriendo un dominio de tanto imperfecto, porque está sujeto a esta cláusula. Y hay determinados plazos, ¿no?, de vigencia que podría tener esta cláusula. Por ejemplo, esta reserva no puede superar los 2 años en el caso que sean muebles registrables. Pacto de reventa es al revés. El comprador se reserva el derecho a devolver esa cosa comprada y en ese caso debiera restituir entonces el precio con más o menos lo que hayan pactado las partes. Y un pacto de preferencia en donde, bueno, digamos, se le reserva el derecho al vendedor de recuperar la cosa con prelación a cualquier otro adquirente. Es decir, si el comprador decide después vender la cosa, una vez que la compró, después decide venderla, si hay un pacto de preferencia, podría haberse reservado ese vendedor original el derecho, bueno, si vos la vendés a futuro, primero yo tendría derecho a comprarla. Es decir, yo me reservo el derecho a tener una prelación en la compra de esa cosa. Siempre y cuando, bueno, digamos, podría ofrecer las mismas condiciones en las cuales vos las vas a vender. Entonces, en ese caso, si el comprador decide vender la cosa, le tiene que notificar al vendedor de ese deseo de venderla, de su decisión de enajenarla, y entonces ese vendedor original va a tener la facultad de readquirir, de volver a comprar la cosa en las mismas condiciones que se están ofreciendo a terceros para que la compren. Pero se reserva ese derecho a comprar él primero. Y bueno, le da un plazo para ejercer ese derecho, le da un plazo de 10 días desde que el comprador le notifica su deseo de vender la cosa. Pacto de preferencia. Pero, ojo, estos pactos pueden estar o no. Son pactos que no hacen a la esencia del contrato de compraventa. Son pactos que pueden incorporarse al contrato, pero bueno, no necesariamente tienen que estar. ¿Qué tenemos acá? Bueno, ¿cuándo son oponibles a terceros, no? Esos pactos, hay que ver cuándo se pueden oponer. Bueno, si es registrable, tendría que estar inscrito, tendría que haber algún tipo de publicidad registral, porque ¿qué pasa si la vendió a un tercero, por ejemplo, y no le notificó nunca al vendedor, y el vendedor tenía ese pacto de preferencia, y el comprador no le notificó nunca y la cosa pasó a poder de un tercero? Bueno, ¿cuándo podría reclamársele algo a ese tercero? Porque no se respetó esa preferencia, por ejemplo.
Bueno, hay que ver si ese tercero tuvo conocimiento efectivo del pacto, si era una cosa registrable y estaba inscripto en el registro pertinente ese pacto, podía tener conocimiento. Ver en qué caso podría oponerse a un tercero o no esos pactos. Bueno, y los plazos máximos por los cuales pueden imponerse esos pactos, si las cosas es inmueble, un plazo máximo de 5 años, si es mueble, un plazo máximo de 2 años. Fíjense, interesante esto, dicho plazo máximo sin prorrogable y perentorio. Si las partes convienen un plazo mayor, se reduce al máximo legal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo con esto? Que no es una norma supletoria, o sea, es una norma supletoria, pero siempre con un máximo. Que no pueden superar ese máximo porque si no, se toma. Bueno, como que ese máximo es una norma indisponible. Claro, es una norma imperativa. Claro, sí. Ahí les dicen, y las partes no lo podrán, claro, no te dice por ahí, la norma no te dice soy imperativa, soy de orden público. No, claro. La norma de orden público también es otra palabra, orden público, imperativa o indisponible. No pueden superar ese máximo. Exacto. Acá les voy a poner la norma imperativa, son los términos para que los más o menos lo manejen, indisponible, o que les dije de orden público. Así se llaman estas normas que no son supletorias. Imperativa, indisponible o de orden público. Profe, ¿usted después pasa este PowerPoint? Sí, yo después se los mando. Se los mando a los correos que me pasaron la otra vez, ¿puede ser? Sí, profe. No me acuerdo quién se los mande a algunos de ustedes, pero ustedes después se los circulan, o si no me ponen los mails acá, los que quieran recibirlo ahora, me ponen los mails y yo se los mando. Después lo subieron al grupo también, al grupo de WhatsApp. Sí. Bueno, ustedes están hipercomunicados, ya están. Por poco va a aparecer, no sé, en el YouTube, en el coso nos aparecen los Power, nos aparecen, no saber en qué manos termina este Power. Bueno, entonces, a ver, vuelvo al Power. Bueno, bueno, vamos a avanzar porque si no, esto son muchos temas, tenemos que ver suministro, tenemos que ver tarjeta de crédito. Bueno. ¿Cómo se va a documentar el contrato de compraventa? ¿Cómo se instrumenta y cómo se documenta? En principio tenemos libertad de formas. Las partes podrían elegir el medio por el cual quieren instrumentar esa compraventa. Ahora, en principio es un contrato consensual que no requiere una solemnidad o una formalidad específica. Para ciertos bienes, que por ejemplo los inmuebles, sí va a requerir una escritura pública. O sea, ahí sí vamos a tener formalidad. Ahí sí es un contrato formal para inmuebles. En el caso de cosas muebles, en principio se va a requerir la documentación específica, por ejemplo, la entrega de la factura o la entrega de un documento que acredite la venta. Y también, si estamos hablando de quien me vende es un profesional y que obligado a llevar contabilidad, tendrá que estar también registrada esas ventas en los libros correspondientes, ¿no? Del vendedor, por ejemplo, eventualmente del comprador. Debiera estar esa venta registrada. Incluso si hay algún conflicto en compraventa, en temas compraventa, la exhibición de libros puede estar prevista, puede pedirse en un litigio, ¿no? Y ver hasta dónde se puede estar acreditada mediante los libros contables de las partes. Bueno, ¿cuál es la documentación entonces frecuente en materia de compraventa? Vamos a tener esencialmente la factura, en donde el vendedor le deberá entregar al comprador la factura que va a, digamos, por duplicado, va a estar toda la información de la operación, podría hacer algún tipo de reserva en esa factura o establecer el plazo de pago. Si no establece, recuerden, el plazo de pago, se entiende que es de contado. Si la factura no es observada en un plazo de 10 días, se entiende que hay una suerte de conformidad al contenido de la factura. Los remitos lo que van a hacer, lo va a emitir el vendedor al comprador y el objetivo es acreditar el envío de la mercadería. El remito lo que acredita es el envío de la mercadería. Los recibos van a acreditar el cumplimiento del contrato, podrá detallarse a qué factura se está refiriendo ese recibo.
¿Qué más? Bueno, podrán emitirse notas de crédito y notas de débito. Las notas de crédito las va a enviar el vendedor y va a certificar que el cliente o el comprador tiene un saldo a su favor. Tiene un saldo a favor y la emite el vendedor, mientras que las notas de débito lo que dejan constancia es que hay un saldo a favor del que emite esa nota de débito. Pero bueno, tanto notas de crédito y débito pueden emitirse. Y bueno, está la orden de compra, ¿no? El documento que va a emitir el comprador para pedir o para solicitar mercadería. Las órdenes de compra las emite la parte adquirente o compradora. Bueno, preguntas, traten de, yo algunas cosas las soslayé porque si no nos vamos a ir a detalles muy particulares de contrato de compraventa, determinadas modalidades, pero lo que hace la esencial del contrato, recuerden, ¿no? ¿Cuál es la definición? ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? ¿Qué pasa con las formalidades? ¿Cuál es el tipo de documentación? ¿Cuáles podrían ser algunas cláusulas accesorias? Este pacto de retroventa, pacto de preferencia que se podrían incluir. ¿Qué caracteres tiene el contrato de compraventa? ¿Ante qué tipo de contratos estamos? No podrían decir que el contrato de compraventa es aleatorio o decir que eso es muy excepcional en la compraventa. Esas cuestiones centrales ténganlo presente. Y muy importante también esto de lo que les resalto de lo supletorio y de lo indisponible o imperativo, porque eso ya es medular de materia contractual. De hecho, ahora lo vamos a replicar en otros contratos, contrato de suministro, lo mismo. No, va a haber normas supletorias que las partes las van a poder cambiar. Va a haber mucho más indisponible y mucho más norma imperativa en materia, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Porque en el mundo de tarjeta de crédito ya estamos ante relaciones en donde no va a ser tanto un contrato paritario. ¿Recuerdan que era un contrato paritario? ¿Y con qué lo contratamos? Lo vimos en la clase pasada, que era en el que estaban en las mismas posiciones para negociar. Exacto. Como que ninguno estaba sobre el otro, como por ejemplo, en contrario, los contratos de adhesión que no se pueden ni modificar. Perfecto, perfecto. O sea, el contrato paritario yo puedo negociar cláusulas con el otro. Tengo una igualdad de poder de negociación, cierta igualdad, que me permite discutir. Y entonces quizás un contrato que es discutido entre ambos y llegaron a un acuerdo. Ahora, cuando hablamos de contratos de adhesión, que generalmente es lo que impera en materia de tarjeta de crédito, bueno, ahí hay una diferencia de poder de negociación, no hay un equilibrio entre las partes. Entonces, por eso aparece la ley imponiendo en gran medida, normas indisponibles. Dice, no, pero el contrato tiene que tener este contenido, y no podrá las partes hacer lo que quiera la entidad emisora o el banco en materia de tarjeta de crédito, ¿no? Tiene que estar este contenido, esto va a tener que estar presente. O sea, hay un predominio de normas de tipo imperativas. ¿Por qué? Porque estoy en un escenario de contratos que van a ser esencialmente de adhesión. Entonces, bueno, no pasa lo mismo en suministro, quizás. Hay que analizarlo en cada caso puntual, pero no va a ser el mismo escenario. Ahora vamos a ver el contrato de suministro. Entonces, les decía al principio, suministro es un contrato que pasa a ser nominado a partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación que incorpora este contrato en el 2015, a partir de la vigencia en el 2015. ¿Cómo vamos a definir el contrato de suministro? Lo define el Código como el contrato por el cual suministrante se obliga a entregar cosas y esa entrega puede ser en propiedad o no, o en locación, para el uso y goce, entregar cosas o servicios en forma, fíjese, esto es esencial en el suministro, esta duración, en forma periódica, o sea, de determinadas fechas, te entrego en tal día, primer día del mes, de todos los meses, o en forma continuada, o sea, te entrego durante 3 meses de forma continuada tal producto, tal insumo, te permito consumir gas a requerimiento durante todo el año, todo el mes, o sea que en forma periódica o continuada. ¿Y a qué se obliga el suministrado, o sea, el que recibe? A abonar un precio por esa entrega o esa prestación de servicio. O sea que por un lado tenemos el suministrado que recibe esa cosa, que recibe esa prestación en forma periódica, en forma continuada y paga un precio por ella, y el suministrante que es el que se obliga a entregar la cosa, se obliga a prestar ese servicio en forma periódica o en forma continuada. Esta idea de periodicidad o de continuidad
es esencial en el contrato de suministro. ¿Qué ventaja tiene el suministrado? Perdón, no sé un poco las palabras. El suministrado, o sea, el que recibe. Y que no tengo que hacer continuamente. Imagínense si yo sé que necesito insumos todos los meses para fabricar mi producto y voy a necesitar todos los meses, no sé, arena, qué sé yo, cal, lo que fuere, o también gas, y voy a hacer un contrato todos los meses, es decir, o todo el tiempo que estoy necesitando. Entonces, yo sé que lo voy a necesitar con cierta periodicidad. Entonces, ahorro tiempo, simplifico y digo, bueno, un contrato de suministro en donde la otra parte ya se obliga a todo con tal periodicidad a entregarme ese producto. No hago continuos contratos periódicos, no hago un contrato cada vez, cada mes, un contrato nuevo. Hago un contrato de suministro que tiene ya por esencia esta duración. Un contrato de compra-venta, a diferencia del suministro, podría pactarse con cierta entrega periódica, pero no es la esencia de la compraventa la continuidad o la periodicidad en la entrega. Porque puede ser instantánea la compraventa, te entrego, me das, te doy el precio, listo. Mientras que si es así, no es suministro. Si te entrego la cosa, me entregas el precio, se terminó, no estoy en el mundo del suministro, porque el suministro como contrato, lo esencial es que tenga esta duración, que tenga esta continuidad, que haya una periodicidad en la entrega. Esa es la esencia del contrato de suministro, que lo caracteriza y lo distingue de otras figuras contractuales. Entonces, para el suministrado, ¿cuál es la utilidad? Que si tiene exigencias constantes o variables de materias primas y de servicios, le permite entonces obtener este abastecimiento, abastecerse y asegurarse esa provisión periódica y continuada de estos bienes y de estos servicios. Y para el suministrante se asegura la colocación de esos servicios o de esos productos. ¿Qué características entonces tiene este contrato? Es de ejecución periódica o continuada. La periodicidad, bueno, es lo que les decía, se reiteran las prestaciones en plazos regulares, todos los meses o cada 15 días te entrego la cosa, o cada 2 meses, bueno, el periodo que hayan pactado las partes, o la no interrupción del suministro. Te aseguro que vas a tener electricidad durante tal periodo, o gas, o lo que fuese, o agua. Hay varias prestaciones que se suceden en el tiempo, no hay una única prestación. Esto es lo que caracteriza el suministro. Entonces, de nuevo, ¿qué garantiza al suministrante? Que aprovisiona periódicamente o coloca sus productos con cierta periodicidad y ya se asegura esa colocación. Y el suministrado lo que se asegura es el abastecimiento y que va a poder satisfacer esas necesidades de su negocio y ahorra el tiempo de obtener, de no hacer continuamente nuevos contratos. Sería realmente mucho más complejo tener que celebrar contratos continuamente para esa provisión, algo que sabe que va a necesitar. Bueno, ¿cuáles son los sujetos del contrato de suministro? Dijimos, abastecedor o suministrante es el que va a entregar de forma continua, de forma periódica, las prestaciones que determina el contrato, ¿no? Bienes o servicios. El suministrado o abastecido es el sujeto que requiere esa provisión de esos servicios, esos bienes, y contra lo cual está obligado a pagar un precio en dinero. ¿Qué tipo de suministros vamos a tener? Fíjense que yo les dije que esa cosa puede entregarse no necesariamente en propiedad, ¿no? Podría ser que sea un suministro de algún bien en uso y goce, pero no en propiedad de la cosa. O sea que puede haber un suministro de enajenación en donde los bienes y servicios, cuando se los va entregando periódicamente, directamente pasan a propiedad del suministrado. Te entrego insumos periódicamente y bueno, ya vos los empezás y los incorporás en tu giro empresarial y pasaron a tu propiedad, suministro de enajenación. Fíjense que acá te dice, supletoriamente aplicar las reglas de la compraventa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice supletoriamente aplicar las reglas de la compraventa. ¿Qué querrá decir? ¿Qué les parece? Que si hay algo que no dice el contrato, se va a... ¡Ay, me perdí! Bueno,
Sí, que si no lo dice el contrato, pero ojo, ¿qué pasa si no dice nada del contrato en el contrato de suministro? ¿Cómo voy a las normas? ¿Qué voy a marcar primero? ¿Qué segundo? Porque es interesante ese punto. Si no me dice nada del contrato, ¿no? El papelito que firmaron las partes, ¿a dónde voy a ir primero a ver cómo lo resuelvo? ¿Al código? Bueno, Nacho, sí, al código. Pero a las normas indispensables, a las que, o no es esa la pregunta. No, pero ojo, ahí está bueno lo que lo digas, porque no necesariamente, o sea, si no dicen nada de las partes, Sí. ¿cómo me lo rellena? ¿Qué me rellena el contrato? ¿Las normas indisponibles? No. Las supletorias. Bien, las supletorias, porque en realidad las supletorias me dan una respuesta a lo que no dicen las partes. Ojo, si las partes pactaron algo en contra de algo imperativo, se tiene por no escrito y voy a lo imperativo, ¿no? Esa es la aplicación de lo imperativo. Y bueno, no importa lo que vos pactaste, acá se aplica esta norma. Ojo, si hay conflicto, chicos, en principio, ¿no? Porque después por ahí las partes cumplen algo que... Y bueno, si esto se evidencia y hay conflicto, podría... Pero a lo que voy, si las partes no pactaron nada en el contrato de suministro, ¿a qué? Voy a las normas supletorias, pero ¿de qué parte del código? ¿Voy a la compraventa? Sí. 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 Ajá. ¿Directamente? ¿No habrá algo más específico a donde tengo que ir primero? ¿A qué sección voy del código para ver esa respuesta? Eso es bueno que lo hagamos ese ejercicio, porque es también central, más allá de lo que diga, lo particularizado de cada contrato. ¿Dónde voy a ver la respuesta? Estoy en un contrato, las partes firmaron un contrato de suministro. Fíjense que dice aplico supletoriamente, pero supletoriamente, ¿qué quiere decir? Que si las normas que regulan el suministro, o sea, si toda la regulación del suministro en el Código Civil y Comercial, que está todo normas que regulan el suministro, todavía habiendo leído todas las normas sobre el suministro, no tengo respuesta a este punto, ahí sí me voy a la compraventa. Pero primero voy a lo más, a la norma propiamente dicha que regula el suministro. ¿Se entiende esto? O sea, primero voy a lo específico, porque no es que el código no regula nada del suministro. Ahora, lo que me dice el código es que, bueno, si vos no encontrás una respuesta en las normas del suministro, si hay algo que está faltando, ahí te podés remitir supletoriamente a las normas de la compraventa. Esa es la lógica. Por eso habla, en este caso, cuando habla de aplicar supletoriamente reglas de la compraventa, se refiere en este sentido. O sea que no tengo el contrato de suministro, hay algo que las partes nada pactaron. ¿Qué hago? Me voy a la norma supletoria del código que regula el suministro. Si ahí todavía tampoco me logra dar una respuesta a mi problema, ahí sí digo, ¿dónde lo podría buscar? Y bueno, si estoy en un caso de suministro de enajenación, no de uso y goce, donde le entregué y se queda con la propiedad de la cosa, voy a compraventa. A ver si por ahí puedo encontrar alguna línea para dar respuesta a este conflicto. Pero esa sería, digamos, la manera de razonarlo. Y en cuanto a lo que decían de normas imperativas, ¿cuándo es lo que voy a la norma imperativa? Cuando veo el contrato digo, pero, bueno, o aplico directamente la norma imperativa si las partes nada dijeron, o si dijeron algo distinto, y aplico la norma imperativa y no me importa lo que digan las partes. Debiera aplicarse lo que dice el código. Se corre, o sea, se deja sin efecto lo que digan las partes porque es una norma imperativa o de orden público. Pero le resalto esto de hacer ese razonamiento, porque más allá de lo que te diga, porque el código te dice el plazo 3 años, sí, está bien, ustedes después cuando ejerzan van al código y van a ver el plazo, por ahí no es que se tienen que saber de memoria las cosas a veces, o sea, la idea no es esa, pero la idea es que ustedes cuando tengan un conflicto futuro digan cómo tengo que razonar, cuál es el camino que tengo que hacer y dónde busco la norma, porque claro, por más... ¿De qué sirve que se sepan el plazo del suministro de tantos años si después no saben qué camino tienen que hacer y dónde buscar y se van a la norma de la compraventa? Lo que tienen que saber es cómo buscar, cómo es el sistema en materia contractual, cómo funciona. Y funciona de esta manera. Y por eso machaco con norma supletoria, norma imperativa, por qué camino hace, porque es la manera de razonar.
lo que tienen que tener siempre en miras, porque después van al código, después cuando ejercen van al código, pero si no saben esta manera de razonar van a ir mal al código, entonces van a ir a la norma incorrecta, digamos, es muy importante tener eso presente. Bueno, entonces suministro de enajenación sería cuando pasan a propiedad. De consumo es cuando se ponen a disposición del suministrado y el suministrado se va apropiando según sus necesidades, que en el caso el suministro de agua, gas, electricidad, ¿no? Bueno, uno consume de acuerdo a la necesidad. También se aplica supletoriamente las reglas de la compraventa. Y acá, fíjense, es distinto porque dice, si los bienes no se entregan en propiedad, sino a ser utilizados por el suministrado, según su voluntad. O sea, acá no te entrega el suministrante en propiedad, sino que te entregaría o alguna maquinaria o algún producto para usarlo durante un tiempito y después vos se lo tenés que... O sea, es para uso, no te lo entrega en propiedad. Pero te lo entrega periódicamente, se da la característica del suministro por esta periodicidad, esta continuidad, pero no te lo entrega en propiedad. Entonces, ¿qué dice la ley? Ojo, si se da esto, vayan a las normas de la locación, porque no estamos propiamente ante un escenario parecido a la compraventa. Lo más parecido de este suministro de uso y goce es a una locación, no es a una compraventa. Entonces, cuando te falte, se te quemen los papeles porque no tenés la solución en suministro, remítanse a las normas de la locación. ¿Qué tiene este contrato de suministro? Consensual, se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, no con que te entreguen la cosa. Bilateral, obligaciones para ambas partes. Oneroso, lo que entrega uno es en miras a lo que le está entregando el otro, en la contraprestación del otro. Conmutativo, o sea, las ventajas y pérdidas están ya determinadas al inicio del contrato. Y nominado, a partir del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pasa a ser un contrato nominado. Y a su vez no formal, no estaría sometida a ningún tipo de formalidad especial. Y esto es muy importante, es un contrato de duración o de tracto sucesivo. Esto es muy importante porque es las características que distinguen al suministro de otros contratos, de esta característica de ser de tracto sucesivo o de duración. ¿Qué más? Elementos esenciales, entonces la duración, un elemento esencial del contrato. Miren que voy a ponerle mi típica. Acá, 2 segunditos. Bueno, entonces es un contrato de duración. La periodicidad, la continuidad de las prestaciones es un elemento esencial. El plazo puede ser determinado o determinado, sujetarlo, pero siempre tiene que ser o indeterminado. ¿Qué pasa? Si no hay una duración, las partes no establecieron una duración del contrato de suministro, ¿cómo va a poder resolverse? Bueno, acá lo que refiere el código es que las partes podrían resolverlo en todo momento, pero debieran dar un previo aviso al otro, en un plazo razonable que no debiera ser inferior a 60 días. Así lo estipula el código, que si es un suministro en donde no establecieron un plazo de duración y una de las partes quiere resolverlo, puede hacerlo, pero lo tiene que dar un previo aviso al otro, y un previo aviso que debiera ser por lo menos de 60 días mínimo, antes de la fecha de resolución. Establece la ley plazo máximo para un contrato de suministro de 10 años, a excepción de lo que sería un suministro de productos de subsuelos, frutos o productos de subsuelo o de suelo, que ahí sí establece 20 años como un plazo máximo. Podría ser algún tipo de contratos de hidrocarburos, pero acá sí lo hace una excepción de 20 años. Entiendo que esta sería una norma de orden público, ¿no? Indisponible, pero fíjense que tampoco lo dice así, especifica, creo que no lo dice el artículo específicamente. Bueno, diferencias entre el contrato de suministro y el contrato de... con el contrato de distribución y con el contrato de compraventa. Dijimos que el contrato, entonces, de suministro, lo esencial es esta periodicidad, esta continuidad o esta entrega periódica hace la esencia del suministro. De la compraventa, no. Podría ser que las partes pacten la entrega periódica o cierta periodicidad en las entregas, pero no es la esencia del contrato de compraventa. Es una modalidad de ejecución. En cuanto a la distribución,
el objeto principal del contrato de distribución es colocar bienes en el mercado y el distribuidor no podría disponer libremente de esa mercadería. En cambio, sí, en el suministro, la persona que recibe esa entrega puede disponer libremente de lo entregado. En cambio, bueno, el distribuidor entonces tiene la obligación de entregar o colocar, de colocar esos bienes en la zona que se le asignó, mientras que el suministrado adquiere los productos para su propio uso o para utilizarlos en su giro empresarial, para revender, pero no es lo mismo que en el caso del distribuidor, que lo va a colocar en una determinada zona determinada, ¿no? De acuerdo a lo que convinieron en el contrato. Después van a ver ese contrato en particular. Bueno, el contrato administrativo de suministro, que tiene características propias, porque ahí una de las partes va a ser la administración pública, y acá va a estar regido por normas de derecho público, ¿no? Es decir, pasan a aplicarse otras normas y no las normas privadas del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, ¿qué cantidades deben ser cumplidas por el suministrante? Bueno, digamos, las cantidades pactadas en el contrato deberá cumplir la entrega de acuerdo a lo pactado en los periodos determinados. En caso de que nada pacten, bueno, será de acuerdo a las necesidades y exigencias del suministrado conforme a las necesidades del giro de su negocio. Acá fíjense que dice la ley qué pasa en caso de que nada pacten las partes. Las partes podrían pactar cantidades mínimas o máximas, es decir, bueno, la exigencia de suministro no podrá ser más de tanta cantidad, o deberá ser de un mínimo de tal cantidad, o sea, deberá pedirme o exigirme. La exigencia deberá ser un mínimo de tanto y un máximo de tal cantidad. Entonces el suministrado podrá exigir cantidades que estén dentro de esos parámetros. Bueno, obviamente el suministrante debe garantizar que el buen funcionamiento de lo que entrega, la calidad, y el suministrado está obligado también a recibir esas prestaciones, ¿no? Hay una obligación de recibirlas, también sería un incumplimiento del suministrado negarse a recepcionar esa mercadería o esas prestaciones, porque podría generarle un perjuicio al suministrante. O sea que es una obligación también. ¿Qué más? Bueno, precio. En caso, fíjense que la ley, la norma en el 1181 establece pautas para determinar el precio en el caso que las partes no hayan establecido nada. En el caso de ausencia de convención o usos, ¿cómo va a ser el precio? Bueno, el precio de prestaciones similares que efectúe el suministrante, o el valor corriente o de plazo de mercado de las cosas que se estén entregando, ¿no? De los objetos, de los bienes, en el tiempo y en el lugar de entrega. ¿En qué plazo? Si las partes nada pactaron, a los 10 primeros días de la entrega de lo que se suministró, debiera pagarse ese precio, dentro de los 10 primeros días. Esto en el caso de ausencia de pacto en contrario o uso en contrario. Bueno, esto también, esta idea de conmutativo, que es un contrato conmutativo, siempre tiene que haber un equilibrio en la ecuación económica del contrato. Debe mantenerse un equilibrio, y como es un contrato de duración, por eso se aclara también, porque es un contrato que está destinado para durar en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Como se da esa duración en el tiempo, pueden pasar cosas en el medio que desequilibren, que haya un desequilibrio en la ecuación económica financiera del contrato. Eventos macroeconómicos, el hecho del príncipe, ¿no? Esta idea de una devaluación, una medida de política económica que puede impactar en la prestación de una de las partes y que desequilibre el contrato. Entonces, en ese caso, obviamente, cualquiera de las partes va a tener la posibilidad de exigir la revisión del contrato, ¿no? Que se revise para restablecer ese equilibrio en las prestaciones. Bueno, dudas hasta acá en cuanto a suministro, porque ya pasaríamos a lo que es el contrato de tarjeta de crédito, o suministro o de la compraventa, lo que quieran preguntarme. Tengan siempre presente eso, por ejemplo, cuando vemos el suministro, ¿cuál es la esencia del suministro? Que yo les recalco y recalco, esa duración, esa continuidad en las prestaciones, que no se va a dar en otras estructuras de contrato, que no se da en otros, y que por eso lo hace tan particular el suministro, este tracto sucesivo,
que satisface esa necesidad de aprovisionamiento continuo que tiene el suministrado, de que le entreguen insumos y mercaderías porque las necesita para su giro, y entonces se da esta continuidad, esta perduración en el tiempo. Eso va a ser esencial, una característica esencial del suministro. Que no se da en la compraventa, porque no es necesario. Puede haber alguna modalidad, podría pactarse algún tipo con esa periodicidad, pero no es la esencia. Porque la esencia es que yo te compro, te doy la cosa y vos la esencia, digo, lo más común o a veces más habitual es que, bueno, haya una entrega de la cosa y que sea o inmediata o en un momento en el tiempo, digamos que me entregaste al día y ahí se termina. Pero en el suministro eso no es así, porque si no, no sería suministro. Bueno, vamos a lo que es mundo tarjeta de crédito, que es lo último, que si no se nos largo. Tarjeta de crédito tienen la ley de tarjeta de crédito 25065, o sea que siempre remítanse a la norma. Supletoriamente, fíjense que acá dice, ¿qué quiere decir supletoriamente la ley 24240 y modificatorias? Para todos aquellos, y acá fíjense que es lo que un poco les traduce lo que les estaba diciendo recién, qué significa aplicación supletoria. Se aplica la ley 24240 para todos aquellos aspectos no previstos por la ley 2565. Son normas de orden público, son de carácter imperativo y no pueden ser dejados de lado por las partes contratantes. O sea, las normas que regulan el mundo de tarjeta de crédito son normas de orden público. O sea que en principio las partes no podrían pactar en contrario. Bueno, acá tenemos una definición de lo que es... en realidad cuando hablamos de tarjeta de crédito hablamos de un sistema de contratos. Yo creo que llegué a ver con ustedes que referimos a contratos conexos, que es un grupo de contratos que son en realidad, hay contratos distintos, porque son contratos independientes. Por un lado tenés el contrato de la entidad emisora o el banco con el usuario de la tarjeta. Nosotros que tenemos una tarjeta con un banco, bueno, o con una entidad, no sé, Visa, Mastercard, tengo un contrato. Por otro lado, el contrato y ese contrato me va a dar un crédito, o sea, me permite a mí comprar bienes y servicios, no pagar en ese momento, sino simplemente exhibiendo la tarjeta y diferir el pago de ese bien o servicio o prestación en un determinado plazo. No digo, bueno, esto lo voy a pagar en 3 cuotas y entonces difiero el pago de todo, de lo que es el precio de ese bien que estoy comprando en el tiempo, ¿no? En cuotas, o difiero a una cuota en un plazo futuro o varias cuotas, puedo diferir hasta 12 cuotas, y entonces me permite diferir ese pago. Es un crédito que se me otorga. Por otro lado, tengo el contrato del comercio adherido, que es otro contrato que firma con la entidad emisora, con el banco. Otro contrato independiente del comercio adherido con la entidad emisora. ¿Qué consiste ese contrato? Bueno, la entidad emisora se compromete a abonarle, digamos, al comercio adherido las compras que los usuarios hayan hecho con la tarjeta de crédito, de acuerdo, una vez que haga la presentación, digamos, de la liquidación respectiva, se obliga, dice, bueno, yo te voy a pagar todo lo que te compren con tarjeta, te cobro una comisión por eso, y te voy a pagar todos estos montos que la gente te compró con tarjeta, vos me presentás los cupones, presentás la liquidación y yo te lo voy a pagar, ¿no? A reintegrar. Obviamente cobro una comisión por eso, te voy a restar, no te voy a dar el total, voy a detraer una comisión, pero, entonces fíjense que son distintos contratos. Y por otro lado, el que va a comprar algo, el negocio al comercio adherido, compra y hace una compraventa de una cosa mueble, otro contrato, ¿no? Entonces hay varios contratos, pero forman parte de lo que es una suerte de conexidad contractual porque están destinados a una finalidad común. Si no hubiese comercios adheridos, si no estuvieran los comercios adheridos, a mí no me interesaría quizás tener un contrato de tarjeta con una entidad emisora. Entonces, un contrato comercial por el cual una empresa especializada bancaria o financiera conviene con otra, que es el cliente, la apertura de determinado crédito. Y entonces, para que el cliente, exhibiendo la tarjeta y acreditando su identidad, recuerden que es importante la acreditación de la identidad, adquiere cosas o obtenga la prestación de servicios en los comercios adheridos, que son los indicados. Bueno, la definición, el artículo 1 de la Ley de Tarjeta de Crédito va a hablar de este conjunto sistematizado de contratos individuales que posibilita entonces efectuar operaciones de compra o locación de bienes o servicios, obtener préstamos, anticipos de dinero,
en los comercios e instituciones adheridas. Le permite diferir o postergar en el tiempo al titular responsable del pago, el pago de ese precio, de ese bien o servicio que adquiere. Y bueno, consiste también en abonar a los proveedores de bienes, los proveedores son los comercios adheridos, los consumos del usuario. Acá un poco refiere, no lo define estrictamente, pero refiere a las obligaciones de cada una de las partes y a la esencia del contrato. Esta idea de crédito, de diferir en el pago en el tiempo, el pago por compra o locación de bienes o servicios. Entonces, es un negocio jurídico complejo, tenemos que convergen una serie de contratos individuales distintos, pero que se caracterizan por tener una finalidad económica común. ¿Cuáles son los contratos individuales que van a formar parte de este negocio jurídico complejo? El contrato de la entidad emisora y el usuario titular de la tarjeta. O sea, Mastercard, Visa, con mi persona, que yo tengo una tarjeta con esa entidad emisora. La entidad emisora y el comercio adherido, porque por otro lado, la tarjeta hizo un contrato con el comercio, con el local de ropa donde yo compré con tarjeta, tiene un contrato con tal tarjeta de crédito. Y por el otro lado, cuando yo compro algo, me compro un jean en un local con tarjeta de crédito, hago un contrato también con ese comercio, un contrato de compraventa de cosa mueble. Entonces hay un contrato entre el usuario del comercio adherido y el comercio adherido y el usuario titular de la tarjeta. ¿Cuáles son las partes necesarias del contrato de tarjeta de crédito? El emisor o entidad emisora, que es la entidad financiera, comercial, bancaria, que emite las tarjetas de crédito y que luego hace efectivo el pago a los comercios. Ojo que también hoy tenemos la entidad emisora, que es la organizadora del sistema, la que confecciona los contratos, la que se encarga del marketing, de la publicidad, que es por el lado de estas empresas Mastercard, Visa, bueno, no sé, otras tarjetas, ahora me salen esos nombres, pero que es la que organiza, y por otro lado siempre va a estar, delegan estas empresas a los bancos también, se vinculan con los bancos, y delegan muchas veces lo que es emisión de los resúmenes, o liquidaciones, o cobros, o pagos. Bueno, hay un vínculo entre la entidad emisora y bancos, para el funcionamiento del sistema. Y tenemos entonces el titular de la tarjeta, que es el que está habilitado a usar la tarjeta, y quien es el responsable de pago de la tarjeta, mensualmente de los cargos y los consumos. Consumos que puede hacer él mismo, el titular, o puede hacerlo una persona que tenga un adicional de la tarjeta, una extensión de la tarjeta. Recuerden que está el titular, pero el titular puede dar una extensión de la tarjeta a otra persona. Los hijos, no sé, el padre tiene tarjeta, el hijo no tiene y le dan una extensión, por ejemplo, ¿no? Y todo compra o uso de la tarjeta que se haga por la extensión, el responsable es el titular. Y el proveedor o comercio adherido, que es, el que celebra un contrato con la entidad emisora y proporciona esos bienes o servicios al usuario, quien va a pagar, digamos, el usuario simplemente va a hacer el pago con la tarjeta y luego esos servicios o esos bienes se los paga la emisora al proveedor, al comercio adherido. Obviamente que esto funciona en tanto y en cuanto haya una multiplicidad, de usuarios de comercios adheridos. Si el comercio sabe que no hay un usuario con tarjeta de crédito, 2, 3, que tienen tarjeta, ¿le va a interesar hacer un contrato quizás con el banco, con la emisora? Probablemente no. O sea, le interesa porque sabe que esa tarjeta, la que fuere, es utilizada por una gran cantidad de personas que tienen esa tarjeta. Entonces ahí sí le va a interesar. Lo mismo del lado del usuario. ¿Le interesa al usuario tener tarjeta, no sé, Visa? Si yo sé que Visa me la aceptan 2 negocios en toda la ciudad, ¿yo voy a estar interesado? No, porque a mí me interesa que poder comprar la mayor cantidad de negocios posibles con esa tarjeta. Entonces, esto es lo que ponemos al final, lo que hace la esencia de que funcione el sistema, que haya una multiplicidad de usuarios y de comercios adheridos. Bueno, partes accesorias, ¿no? Obviamente las entidades bancarias, esto es lo que yo les decía, las empresas organizadoras fueron delegando algunas funciones de lo que es la emisión de la tarjeta, envío de las liquidaciones, en entidades bancarias o financieras. Incluso los bancos suelen financiar la operatoria, pero también están, por un lado, entonces, las empresas de franquicia, o las emisoras empresas de franquicia,
que se encargan de algunas funciones, obviamente, de la publicidad, de la confección de los contratos y demás. Y por otro lado también tenemos estas entidades bancarias o financieras aliadas a las empresas de franquicia. Cuando la ley habla de emisor, en principio, bueno, también entenderíamos que refiere también a los bancos y entidades que funcionan conjuntamente con la entidad emisora. No solamente hablaría de la empresa organizadora o empresa de franquicia, sino que también hablaría de las entidades bancarias. ¿Y por qué accesorias? Bueno, también porque pueden no estar los usuarios adicionales o los beneficiarios de extensiones, podrían no estar en el contrato. O sea, podría una persona tener una tarjeta y no tener una extensión de esa tarjeta, no haberle otorgado una extensión de la tarjeta a nadie, ¿no? Entonces puede no estar ese usuario adicional o adherente. Bueno, caracteres del contrato. Plurilateral, digamos, hay más partes, tres o más, dos o más partes que tienen obligaciones y derechos recíprocos. Es oneroso. Recuerden, todos los contratos que estamos viendo en tarjeta de crédito, una de las prestaciones tiene su razón de ser en la prestación de la otra. ¿Consensual o real? Bueno, acá vemos que, por ejemplo, fíjense acá, el contrato entre la entidad emisora y el comercio adherido. Ahí dice, no, la doctrina, no habría dudas de que estamos hablando de que el contrato es consensual, que se perfecciona con el consentimiento. Ahora, pone en tela de juicio el tema del contrato de la entidad emisora con el usuario. ¿Por qué? Porque, ¿qué le dice la ley? La ley dice que el contrato de tarjeta de crédito entre el emisor y el titular queda perfeccionado solo cuando se firma el contrato y se emiten las tarjetas y el titular las recibe de conformidad. ¿Ven esa referencia y la relacionan con el tema de consensual real? ¿Cuándo se concluye ese contrato? Simplemente cuando yo di el consentimiento en un papel quizás del contrato, y daría a entender que hay algo más que exige, que vos recibas de conformidad esa tarjeta. O sea, que hay un carácter más real en ese sentido, porque la recepción de la cosa, ¿no? Ahí le daría un carácter real a ese contrato. ¿En qué momento se perfecciona? ¿En qué momento se concluye el contrato? Y en los casos que te envían la tarjeta de crédito, sin que vos la hayas solicitado y todo eso, y no le das de alta, por supuesto, ¿qué sería eso? No hay contrato, ahí no hay contrato. No. Ahí en ese momento si te mandan vos para el contrato tenés que dar tu conformidad y tiene que darse, digamos, tenés que tener un contrato, recibir la tarjeta, tal cual lo dice la ley, pero en ese caso no habría un contrato entre las partes. Sí. Fíjate que dice que cuando se firma el contrato se emiten las tarjetas y el titular las recibe de conformidad. O sea que hay algo más que recibir la tarjeta. ¿Y si se recibe de conformidad pero no se utiliza esa tarjeta? No habría contrato, porque fíjate que no tenés el contrato ahí. Tenés que recibir. No. Cuando vos la firmás y recibís la que estás solicitando supuestamente, pero después no la activás nunca. Bueno, pero la recibiste de conformidad. No te dice usar la tarjeta. Bien. O sea, vos firmaste un contrato, lo recibiste de conformidad la tarjeta, pero no quiere decir que vos no te pide usar. Sí. Okay. ¿Recibir de conformidad sería darla de alta? Recibir de conformidad sería, no, sería que vos la recepcionás cuando viene el correo, la recibís. Entiendo que estamos hablando de eso, no de usarla. No de usarla. Vos tenés un contrato, firmaste un contrato y te entregaron la tarjeta y la recibiste. No del uso. Pero bueno, hay que ver, no sé cada contrato con cada emisora, pero no debiera ser. O sea, que la recepción es que cuando vos la recibís de conformidad es que no rechazaste esa tarjeta cuando te la entregan, ¿no? Cuando te la dejan en el correo, que te traen el sobrecito con la tarjeta. Claro. Rechazar el paquete sería no recibir en conformidad. No recibirla, no querer recibirla. Claro. Ahí está, ahora sí. Esperen 2 segundos que me quedo sin batería. Voy a cargar 2 segunditos la compu. Ahí vengo, ¿eh?
Perdón. Siempre me pasa que no llego toda la clase sin que tenga que enchufar de nuevo la compu. Entonces, bueno, seguimos con carácter. Entonces, conmutativo, ¿por qué? Recuerden porque el valor de las prestaciones ya está determinado al momento del inicio del contrato. No es que yo no sé cuánto voy a tener que pagar al final. Ya se sabe, digamos, está convenido que si gasto bienes y servicios, perfecto, tendré que pagar lo que gasto, me cobrará por eso una comisión, digamos, la tarjeta, eso ya está determinado, no es que hay algo que, no sé cuánto, no, eso ya está pactado. Obviamente que va a depender de lo que gaste la persona, pero eso ya está previsto en el contrato, desde el inicio del contrato. O sea que no hay algo que no sé cuánto voy a tener que pagar al final, que se da en el contrato aleatorio. Es nominado, típico, porque está regulado en la ley 25065, de tracto sucesivo. Fíjense que no es un contrato para un momento, a mí me interesa tener la tarjeta durante un tiempo. No, o sea que es un contrato esencialmente de tracto sucesivo. Formal, porque tanto el contrato del emisor del usuario como el del emisor del comercio adherido tienen una forma prevista por la ley, tienen determinados contenidos que establece la ley. Un contenido obligatorio que establece la ley. Por ejemplo, tiene que determinar, bueno, cuál es el momento cuál van a ser las tasas, las tasas de interés de compensatorio, punitorio que pague el banco. Eso debía estar claramente estipulado. Ya les digo que otra que yo me la había anotado acá. Por ejemplo, en el artículo 6 te dice cuál es el contenido mínimo del contrato de emisión. Tiene que tener el plazo de vigencia, el porcentual de pago mínimo, de monto mínimo de pago, montos máximos autorizados, tasas de interés. Bueno, esto tiene que estar en el contrato, un contenido mínimo del contrato. En caso de los contratos de emisión, la redacción, si hay obligaciones que generan obligaciones para el titular de la tarjeta, tienen que estar en caracteres subrayados, destacados. Bueno, esto todo lo establece la ley de tarjeta de crédito en estos artículos 6, 7, 8 y siguientes. Es un contrato de adhesión, son contratos de adhesión, tanto entre comercio adherido y la emisora como con la emisora y el usuario. Son contratos típicamente de adhesión. No se negocia, no lo negocia ni el comercio ni el usuario con la entidad emisora. Derechos y obligaciones de las partes. Bueno, ubiquémonos en la relación entidad emisora y usuario. ¿Qué obligaciones tiene la entidad emisora? Celebrar el contrato y respetar el contenido imperativo que establece la ley. Estos requisitos que establece la ley debiera cumplir la emisora. Si no lo cumple, podría rebatirse judicialmente y exigirse la que cumpla. Entregar al usuario la tarjeta personalizada, liquidar, enviarle mensualmente los resúmenes, con la liquidación de los gastos, los consumos, una anticipación mínima de 5 días a que vence la obligación para pagar, ¿no? El plazo de pago. Respetar entonces el tope porcentual a los intereses, ¿no? Hay un tope que va a establecer los intereses compensatorios o punitorios que puede cobrar, porque recuerden que también hay financiación, ¿no? Es decir, hay intereses que cobra la tarjeta, que te cobra el sistema de tarjeta, el emisor, cuando vos diferís el pago en determinadas cuotas, ¿no? A veces hay interés, a veces hay determinadas tasas de interés que se aplican. Bueno, entonces, incluso compensatorios y punitorios es cuando vos no cumplís en término el pago de esa cuota, empiezan a correr punitorios. Cuando vos no cumpliste con el término de pago de determinada cuota, corren intereses punitorios, que es como una suerte de sanción. ¿Qué más? Contar con un sistema de que vos recibir telefónicamente denuncias de pérdida, de extravío de la tarjeta. Eso tiene que tener la emisora, un sistema donde vos puedas llamar y denunciar que perdiste o extraviaste la tarjeta. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, en el caso que se reciba la denuncia de extravío, comunicar inmediatamente a los proveedores, a los comercios adheridos, esa denuncia que se recibió de que la tarjeta está robada o extraviada o sustraída. Porque de esa manera ya no pueden aceptar pagos con esa tarjeta los comercios. Bueno, obviamente no liquidarle los consumos que se efectúen con esa tarjeta robada o extraviada, que se denunció el robo o extravío, y enviarle una nueva tarjeta. Contar, bueno, también que podría el usuario llamar en cualquier momento, 24 horas, y pedir que se le informe el saldo de cuenta o el pago mínimo que podrá realizar de la tarjeta.
Prohibición de informar, bueno, esta también se establece una prohibición de informar a las bases de datos de antecedentes financieros, al Veraz, este tipo de sistemas, sobre, no sé, usuarios que no hayan cumplido, estén en mora en las obligaciones o no hayan cancelado sus obligaciones o estén en etapa de refinanciación. Bueno, no podrán informarlo a estas bases de datos, hay una prohibición de informarlo. Bueno, informarle con antelación al usuario cualquier cambio en comisiones, en gastos, ¿no? En la prestación del servicio, tienen que estar informados con debida antelación. ¿Qué obligaciones tiene el usuario? O sea, nosotros como titulares de la tarjeta. Bueno, abonar en tiempo y forma la liquidación de la tarjeta. Dentro del plazo convenido o pagar el plazo mínimo. Bueno, a veces si te permite financiar, si pagas el plazo mínimo y después te cobrarán un poco más por esa financiación, ¿no? Obviamente. Si vos no pagaste el total de la liquidación, te cobrarán intereses por esa financiación. Pero puede pagar el plazo, el pago mínimo dispuesto por la emisora. Tiene que abonarle los cargos, porque también por usar la tarjeta se imponen cargos administrativos operativos por parte de la emisora, por pertenecer a ese sistema, hay un costo. Y en el caso que no reciba el resumen, se establece como una obligación de colaboración del usuario que debiera igual acercarse a pedir el resumen. Es decir, vos no te puedes quedar con los brazos cruzados y decir, bueno, no recibí el resumen, no me lo mandó, entonces no pago. Yo siempre, por ejemplo, estoy muy atenta a eso porque a veces no te llega el resumen, no sabes si te llegó, y tenés una obligación vos como de colaborar y de actuar de buena fe, que si no te llegó lo tenés que buscar o pedirlo, ¿no? Es decir, un deber de colaboración del usuario establece la ley. O sea, que no porque no te llegó el resumen, decís, no, entonces no pago y puedo no pagar. Tendrías que vos haberte tomado una actitud proactiva para conseguir ese resumen y buscar ese resumen. Y pedir y solicitarlo. Bueno, otra cosa, tenés que respetar los límites de compra, ¿no? Fijados por la emisora, los límites o topes, y denunciar también cualquier pérdida, cualquier sustracción de la tarjeta. Vamos a ver que después también puede cuestionar el resumen, el titular. Nosotros podríamos cuestionar ese resumen, ahora vamos a ver cómo. Otra relación distinta es la entidad emisora con los proveedores, con los comercios adheridos. ¿Qué obligación tiene la entidad emisora en este caso? Abonarle al comercio las liquidaciones, las operaciones y consumos que realizaron los usuarios. Tiene que abonarle todas esas liquidaciones, esas operaciones, de acuerdo a lo convenido. Informarles de cancelaciones de tarjetas de créditos, informarles a los comercios. Autorizar o desautorizar esas operaciones de los consumidores. Recuerden que cuando uno va a hacer el pago, el comercio adherido pide autorización, ¿no? Por el mecanismo, digamos, por el POSNet piden autorización a la emisora de esa operación y deberá autorizar o desautorizar esa operación, la emisora. Bueno, tiene que cumplir con determinados deberes de información, obviamente que le va a cobrar una comisión al comercio. No es que le paga todo, digamos, exacto, sino que cobra algo por ese beneficio, digamos, que se le otorga a los comercios. Le cobra una comisión, ¿no? Tiene un cargo y eso deberá pagarlo el comercio adherido. Y el emisor no puede fijar, no podría fijar aranceles diferenciados, bueno, de acuerdo a comercios que estén dentro del mismo rubro. Estas determinadas particularidades, es necesario que lo sepan en detalle. ¿Cuáles son las obligaciones del comercio adherido? Tiene que aceptar las tarjetas del pago con las tarjetas presentadas por los consumidores. No podría rechazar porque sí alguien que pretenda pagar con esa tarjeta, con la cual el comercio adherido tiene un contrato con la emisora. Tiene que verificar el comercio la identidad del que está comprando con tarjeta, ¿no? Del portador de la tarjeta. Esto ya no ocurre en la práctica. Bueno, sí ocurre, chicos. Yo en general cuando he pagado con tarjeta siempre te piden, no sé por qué puse, lo vi pero en general te piden la identidad. Es raro que vos puedas comprar. Pasa también, sí, electrónicamente, en realidad con compras en web, que ahí vos no pones el código, pero no acreditas inmediatamente identidad, ¿no? Pero bueno, si vas a comprar en persona en un comercio, te piden el documento. Solicitar autorización, entonces, no efectuar diferencias de precio entre operaciones de contado y con tarjeta. Ojo, esto es cuando es en un pago.
no debiera haber diferencia de precio entre operación en contado y con tarjeta. Y presentar a la emisora dentro del plazo estipulado la liquidación, obviamente que en el plazo convenido el comercio va a la emisora y le presenta la liquidación de todas las operaciones que se realizaron con esa tarjeta para que la emisora le reintegre y le haga ese pago. Pagar comisión. Bueno, ¿qué más? Bueno, la relación, por último, entre el comercio, el proveedor y el usuario. Bueno, esa relación entre el comercio y nosotros que vamos a comprar se va a regir de acuerdo al contrato que estemos celebrando, ya sea una locación, una compraventa, sea cual fuera el contrato, porque puedo no solamente comprar algo, sino puedo ir a alquilar algo y comprarlo con tarjeta. En ese caso, esa relación se rige por el contrato de locación. Bueno, la empresa de franquicia, entonces, que es Visa, Mastercard, estas responsables de la organización del sistema, tienen una responsabilidad solidaria con los bancos y con las entidades financieras que intervengan en la operatoria, de acuerdo al artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero bueno, estas empresas de franquicia son los coordinadores, los fiscalizadores del sistema, redactan los contratos, se encargan de lo que es el marketing, la publicidad de todo el sistema. ¿Qué pasa con el derecho a impugnar resúmenes o liquidaciones? Este derecho a impugnación. Bueno, vamos a la relación entre la entidad emisora y nosotros como usuarios. Esto lo regula el artículo 26 a 30 de la ley, que se faculta al usuario a cuestionar esa liquidación y le da un plazo de 30 días de recibida ese resumen para cuestionarlo. Y tiene que detallar claramente cuál es el error en ese resumen y aportar datos para esclarecer por qué considera que es un error. Y bueno, tiene que presentar esa impugnación, ¿no? Cuestionarlo, presentar una nota cuestionando esa liquidación. El emisor, bueno, deberá acusar recibo de esa impugnación y deberá dar una respuesta dentro de los 15 días corrigiendo el error o explicando que es exacto para la emisora lo que se liquidó, ¿no? Y mostrar los comprobantes que avalan esa exactitud de lo que dice el resumen. Bueno, en el caso si son operaciones del exterior, le amplía el plazo, 60 días. Mientras dure esa impugnación, ¿qué va a pasar? El emisor, o sea, la tarjeta, no me puede impedir que yo siga usando esa tarjeta de crédito. No podría impedir el uso de la tarjeta. Podrá sí exigir el pago mínimo en relación a los rubros, porque puede ser que haya un montón de otros rubros no cuestionados. O sea, que yo esté cuestionando una operación, pero que el resumen contenga un montón de rubros a pagar, y bueno, y yo tendré que pagar todo lo que hace a los rubros no cuestionados, ¿no? Bueno, el emisor me va a dar explicaciones. El titular, una vez que yo recibo las explicaciones, pues en el plazo de 5 días voy a tener que manifestar si acepto esas explicaciones o si no acepto esas explicaciones. ¿Son satisfactorias o no? Si transcurren esos 7 días sin que el titular se expida, se entienden que son tácitamente aceptadas las explicaciones de la emisora. Si el titular observa esas explicaciones de la emisora, de nuevo, tiene que resolver esa cuestión en el plazo de 10 días, la emisora deberá resolver sobre esa observación del titular. Y ya vencidos esos 10 días, queda expedita la acción judicial para ambas partes, ¿no? Pero debiera cumplirse con todo este procedimiento para luego iniciar una acción judicial. Yo no podría ir directamente a iniciar una acción judicial sin haber cumplido estos pasos de observación y impugnación del resumen o de la liquidación. Bueno, ¿qué más tenemos? Derecho, bueno, ejecución del saldo deudor. ¿Cómo se ejecuta el saldo en relación a la emisión del titular por el uso de la tarjeta? Por ejemplo, no pagó el titular los gastos que hizo, no le pagó a la emisora, o el saldo que tuviera de crédito, por ejemplo, el proveedor al comercio adherido le presentó la liquidación a la tarjeta, le pidió el pago y el emisor de la tarjeta no le paga al comercio. También el comercio tiene derecho a ejecutar ese crédito, ¿no? Ese saldo de crédito. La ley va a establecer la nulidad de las cláusulas que habiliten directamente la vía ejecutiva. O sea, no podría el contrato establecer una habilitación directa de la vía ejecutiva para cobrar estas deudas.
Porque va a establecer la necesidad de una preparación de vía ejecutiva, la ley. ¿Cómo va a exigir la preparación de la vía ejecutiva? Ve el titular, o sea, a mis gastos, supónganse que yo gasté en la tarjeta y no le pagué a la tarjeta y le adeudo a la tarjeta, le adeudo a la emisora, bueno, ¿cómo la emisora me podrá ejecutar a mí? La ley establece en el artículo 39 la necesidad de preparar la vía ejecutiva, o sea, tiene que lograr primero un reconocimiento judicial de el contrato, deberá presentar el contrato de tarjeta de crédito que firmamos con la emisora, entonces va a pedir el reconocimiento de mi firma en el contrato, un reconocimiento de firma, y además deberá adjuntar el resumen para su reconocimiento, el resumen donde consta ese crédito que se reclama. Y y dos declaraciones juradas. Una declaración jurada de la entidad emisora en donde manifieste que no habría un cuestionamiento del resumen, inexistencia de cuestionamiento fundado y válido del resumen, y una declaración jurada en donde manifieste que no hay una denuncia de extravío o sustracción de la tarjeta. O sea que tendrían que estar esas dos declaraciones juradas y presentar a reconocimiento judicial el contrato de tarjeta y el resumen para el reconocimiento en el contrato, en este caso, de nuestra firma. Nosotros deberíamos reconocer la firma en el contrato. O sea que previamente tiene que cumplirse estos pasos. Y después sí iniciar un juicio ejecutivo reclamándonos por medio de un juicio ejecutivo ese saldo deudor de la tarjeta. En cuanto al emisor y proveedor, ¿cómo hace el proveedor para cobrarle a la emisora lo que la emisora le está deudando? También le podrá preparar la vía ejecutiva y pidiendo el reconocimiento judicial ¿de qué? Del contrato que tenga el comercio con el emisor, o sea, con Master, con Visa, con la que fuere, el contrato, reconocimiento judicial de ese contrato, y la constancia, también deberá presentar la constancia de las operaciones que dan origen a ese saldo acreedor, y de que una constancia de que se le presentó esa liquidación a la entidad emisora, una constancia fehaciente que conste que la empresa le recibió esa liquidación y con la constancia de recepción de esa liquidación que le presentó el comercio a la emisora sobre todo lo que le estaba deudando de las compras que se realizaron con la tarjeta. De esta manera prepara la vía ejecutiva el proveedor o el comercio para luego ejecutar a la empresa de la tarjeta por los pagos que no le realizó, que no cumplió la empresa, la emisora. ¿Cuáles son los plazos de prescripción de estas acciones? Hay un plazo para la acción ejecutiva de 1 año. Es decir, para ir por vía ejecutiva, 1 año. Y 3 años en el caso que yo quisiera ir no por vía ejecutiva, sino por una acción ordinaria, ¿no? Por un juicio ordinario que en general los juicios ordinarios tienen más plazo, ¿no? Es decir, la acción ejecutiva suele ser muy expedita, son plazos breves, la posibilidad de defensa es más escueta de las partes y es mucho más rápido el cobro por vía ejecutiva que por vía ordinaria. ¿Recuerdan qué implicaban los plazos de prescripción? ¿Qué significa plazo de prescripción? ¿Qué era la prescripción? No es que ya no se puede reclamar nada, o sea, se pierde el derecho a reclamar. Exacto, Ana, exacto. No sé, Ana, Laura, ¿cómo te llamas? Laura. Exacto, Ana. Se pierde tu acción, o sea, ya no tenés derecho a reclamar y accionar judicialmente. Eso es la prescripción. No es que se extingue el derecho, sino se extingue la acción para reclamar. Eso es lo que implica la prescripción. Bien, bueno, dudas, preguntas de todo lo que vimos. Bueno, ya terminamos, que se hace larguísimo. Es difícil a veces llegar una unidad en una clase porque a veces son bastante largas, pero bueno, creo que pudimos llegar bien. Yo esto se los voy a mandar entonces ahora voy a tomar nota de los correos que me ponen en el chat, así se los envío. Bueno. Preguntas, chicos, me consultan, lo que sea. Y si no, bueno, nos escriben por correo, respondemos. Profe. Entonces, sí, Abril. Una consulta. ¿Tendrías por casualidad PowerPoint de las unidades anteriores? Porque están buenos para estudiar.
Y algunos puede estar en la comisión que damos nosotros, bueno, veo si les puedo consulta, como todavía no sé cómo se quieren manejar con el tema de los powers. Yo por ahí se los doy a los que usé en la clase.